Arrancamos el capítulo 3 y ahora sí vamos a comenzar con la tabla periódica porque vamos a ver qué es el número atómico, Z, qué es el número másico o masa atómica, A, qué son los isótopos, qué son los iones. ¿Se acuerdan de esa listita del capítulo 1? Si no lo viste te recomiendo que vayas para atrás. ¿Vamos a arrancar? Let's go. Mira, buscá el átomo número, no sé, 6, por ejemplo. Vos te vas a dar cuenta que en la tabla periódica van de menor a mayor, de izquierda a derecha, Sí, digamos. sí. 1, 2, 3. Bueno, ¿cuál es el 6? ¿Cómo se llama el número 6? Carbono. El carbono. Bueno, lo encontraste muy rápido, porque los elementos en la tabla periódica están ordenados principalmente, me voy a la imagen de la tabla periódica que está más abajo, por el llamado número atómico, justamente, que se simboliza con la letra Z, Sí. que es, en este caso de esta imagen del módulo que te dan a vos, tiene que ver con el numerito que está acá arriba a la izquierda, ¿ves? ¿Qué es el número atómico? El Z es justamente la cantidad de protones y electrones que tiene un átomo inventado. ¿Cuánto valdría el Z? Bueno, me fijo cuántos protones tiene en el núcleo, que claramente es la misma cantidad de electrones que tiene, y vemos que tiene 2. Entonces decimos que el número atómico de este elemento es 2. Número atómico es Z entonces. Entonces Z igual 2 significa que es el elemento número 2. Entonces voy a la tabla periódica, me fijo cuál es el 2, que está arriba a la derecha del todo, es el helio. O sea, que la cantidad de protones en el núcleo define de qué elemento químico estás hablando. ¿Bien? O sea que el Z, como yo le digo a mis alumnos, es el ADN, es el DNI del elemento químico. ADN, DNI, huella dactilar, lo que quieras llamarlo. Pero los elementos se diferencian por eso, por el Z. ¿Cuál es la carga eléctrica total, neta, de este átomo? 0. ¿Por qué? Porque tengo 2 protones y 2 electrones. Tengo la misma cantidad. Un protón, un P+, es igual, pero opuesta, a la carga eléctrica de un electrón. ¿Qué pasa si un elemento químico, un átomo, por ejemplo, pierde o gana electrones? Bueno, ahí se forma justamente un compuesto nuevo, digamos, un concepto nuevo que se llama ion. Un ion es aquel átomo que ha ganado o perdido electrones. Los símbolos químicos son los que están en la tabla periódica. Sí. Ese por ahí es un pequeño problema, porque no te los vas a tener que aprender de memoria, pero qué sé yo, por ahí yo te tiro, no sé, a ver, analizame el Fe, y vos no sabés que Fe es hierro. Pero bueno, con la práctica lo vas sacando. Ok. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿cómo se diferencian los átomos entre sí? Bueno, con el número atómico Z. Una tablita con algunos datos de las partículas subatómicas que forman el átomo. El protón, el neutrón y el electrón. Sí. Bien, entonces, fíjate, el protón tiene carga +1, el electrón tiene carga -1, entonces por eso si tengo la misma cantidad de ambos, me queda un elemento neutro. Neutro. Ok. Claro, la masa es bien diferente, fíjate que el protón tiene 10 a la menos 24 gramos, el neutrón tiene 10 a la menos 24 gramos, pero el electrón tiene 10 a la menos 28 gramos. Eso quiere decir que el electrón es mucho más liviano, mucho más ligero que los protones y los neutrones. Ok. Eso quiere decir que la masa atómica, o sea, la masa de un átomo, digamos, está principalmente definida por la cantidad de protones y neutrones que tiene en el núcleo. Entonces, te invito a que veas en la tabla periódica el helio y vas a encontrar que hay un numerito que dice algo así como 4,0026. Sí. Ese número se llama número másico o masa atómica, que se simboliza con la letra A y vale 4. Si te fijas, el núcleo del helio tiene 2 neutrones más 2 protones. 2 más 2, 4. Pero, si te fijas en la tabla periódica, aparece 4,026. Entonces, ¿cómo puede ser que 2 más 2 no es 4? Acá viene otro tipo de elementos que tiene que ver con los isótopos. Entonces, vamos por partes. Elementos neutros puros, que son aquellos que son idénticamente igual a todo lo que diga la tabla periódica. Después tenés los llamados iones, que es cuando ganás o perdés electrones, y tenés los llamados isótopos, que son aquellos elementos que han ganado o perdido neutrones. Puro neutro tiene la misma cantidad.
Y así están en la tabla periódica. O sea, todos los elementos de la tabla periódica son neutros, son puros. ¿Qué es un ion? Bueno, es aquel en el cual no ocurre justamente esto que puse acá. Es decir, la cantidad de electrones es distinta a la cantidad de protones. Distinto se lo pone con un igual tachado. Ujú. Vos podés tener Sí. dos posibilidades: que tengas más electrones que protones o que tengas menos electrones que protones. Si los electrones tienen carga eléctrica negativa, me voy al átomo del helio y por algún proceso físico-químico random le agrego un electrón a este átomo. Bien, le agrego un tercer electrón. Sí. Este átomo va a tener carga eléctrica total, ¿negativa o positiva? ¿Qué dice? Negativa. Exactamente. Si en el caso contrario fuese al revés, en vez de sumar electrón, le quito electrón, va a quedar cargado positivamente. Lo que se suele llamar aniones, un anión, que se escribe así, es aquel que ha ganado electrones, o sea, que tiene carga total negativa. Esto va a ser Ok. súper importante para lo que viene más adelante. Y se llama catión a aquel elemento que ha ganado, que ha perdido electrones. ¿Se entendió, no? O sea, aniones ganó Sí, sí, sí. electrones, cationes perdió electrones. Bien. ¿Y qué es un isótopo? Es aquel que ha ganado o perdido neutrones, que es la otra partícula que me quedaba ahí colgadita. Ok. O sea, bueno, el número A es justamente el que te define si se trata de un isótopo o no. El A, que definimos acá, ¿sí? Se Sí. llama número másico o masa atómica. ¿Bien? Ujú. Dijimos que era la suma de protones y neutrones, Sí. ¿correcto? Entonces, de alguna forma, anótate que el A Ujú. es Z más N. Y ahora te explico por qué da con decimal. Z entonces sería el helio, ponele. Z igual a 2 es el helio, Ok, porque tiene dos protones en el núcleo. perfecto. O sea, todos los elementos químicos tienen su Z. De hecho, así es como se ordenan en la tabla periódica. Entonces, ¿por qué el helio tiene 4,0026 de masa atómica? Bueno, primero quiero contarte que acá en tu módulo te explican, acá tenemos, mira, ¿ves? Sí, A es P más N, que es lo mismo que poner Z más N, porque Z es igual a P. ¿Bien? sí. Bueno, en las tablas periódicas generalmente, o la forma de escribir, representar un elemento químico es esta, es con el valor de la masa o el A arriba a la izquierda y el Z, el número atómico, abajo a la izquierda. Si vos tenés B es de berilio, es el símbolo químico del berilio. Tenés que tiene masa atómica 9 y Z4, pensá, 9 menos 4 es 5. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene el berilio? 5. Porque 9, que es el A, es 4 más X. Bueno, el 4 pasa a restar, 9 menos 4 es 5. ¿Bien? Ok, sí. Bueno, acá tenés un poquito más de información todavía y te voy a contar qué es esto de UMA. UMA es la forma de abreviar unidad de masa atómica. ¿Sí? Es una de las unidades de medida con la que se puede medir la masa de los átomos. Es una unidad muy pequeña. La masa va a estar dada solamente por la cantidad de protones y neutrones. ¿Por qué? Porque son mucho más pesados que los electrones. Por eso. Ok. No sé si te acuerdas, pero entre 10 a la 24 y 10 a la 28 hay 4 órdenes de Sí. diferencia. O sea, Ujú. podríamos decir que son 10.000 veces más pesados. Entonces los electrones son como partículas casi que no influyen en la masa de los átomos. Que un átomo pese 9 UMAS, ¿sí? 9 UMAS significa que tendrá en total 9 protones y neutrones en la suma. Después vamos a encontrar una equivalencia con los gramos, los kilogramos, por ejemplo. Acá viene el tema de los isótopos y de por qué la masa atómica, el número A, que es otro parámetro que describe a los átomos, está en decimal. ¿Y por qué no es 4 exacto? La realidad es que en la naturaleza existen muchos isótopos del mismo elemento. ¿Qué significa eso? Significa que hay algunos átomos de helio que tienen
2 neutrones, algunos tienen 3, algunos por ahí tiene 1, y el promedio de todo, te da 4,0026. Ok. Entonces, fíjate que está muy bueno, muy didáctico para entender por qué, por ejemplo, el hidrógeno, fíjate el hidrógeno, en tu tabla periódica, vas a ver que el A vale 1,00797. Fíjate, esta imagen es muy, muy ilustrativa. Esta es una representación de todos los isótopos que hay, por ejemplo, en una muestra de hidrógeno, ¿no? Ajá. Y como verás, la gran mayoría tiene, es el azulcito, que pesa 1 UMA. Después está el deuterio, que pesa 2 UMA, porque tiene 2 neutrones, y el tritio, que pesa 3 UMAs, porque tiene 2 neutrones y un protón. Entonces, si te fijas en esta muestra, hay muy poquitas bolas rojas, hay algunas bolas amarillas y hay muchísimas bolas azules. Entonces, el promedio de de esa muestra te da casi 1. Sí. Pero te da un poquitito más que 1. ¿Por qué? Por culpa de los amarillos y los rojos. ¿Está? Ok. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cómo reconozco un isótopo? Lo reconozco gracias a que difiere en el número másico del elemento que te diga la tabla periódica. Un ejemplo, carbono. ¿Viste cómo decía el módulo que iba? El A va acá arriba y el Z va acá abajo. Sí. Bueno, imagínate que yo te doy este átomo de carbono. Así, 13, 6. ¿Sí? Suponete que te doy este átomo de carbono. ¿Cómo vos sabés si se trata de un uno puro o un ion o un isótopo? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, lo comparo con el de la tabla periódica. Voy a la tabla periódica, ubico el carbono. Sí. Si me dice acá que el Z es el 6, entonces es el número 6 de la tabla periódica. Y veo que la masa atómica del carbono no es 13 en la tabla periódica, es 12. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo te puse acá en la pantalla es un isótopo de carbono. Porque tiene un número másico diferente, por eso dije difieren, al de la tabla periódica. Bien. Vamos a ver un ejemplo de esto, de aniones y cationes. ¿Cómo sería un Dale. ejemplo de aniones y cationes? Bueno, te indica generalmente, porque tiene que ver con la carga eléctrica, si es negativa, si es positiva. Entonces, Sí. por ejemplo, no sé, voy a inventarme el catión de sodio. El sodio tiene como símbolo químico Na. Ok. Ponele así. El sodio es el número 11. Búscalo en la tabla. Sí, ahí lo tengo. Lo encontraste. Y Sí. el A vale, ¿cuánto vale el número másico? O la masa atómica. 22, casi 23. 22,9. Ponemos 23. Sí. Ok. Redondeamos para arriba. Bueno, ¿qué significa este más 1? Los protones nunca pueden cambiar. Porque si vos cambiás de protones, cambiás del DNI, cambiaste el ADN. Considerar que se ganan o se pierden electrones. Ok. Nunca protones. Eso anotátelo, porfa. Esto también se los decía mucho a mis alumnos. Porque cambiar de protones es cambiar de elemento químico. Ok. Entonces se gana un electrón, No. ¿no? Acordate, los electrones tienen carga eléctrica negativa. Entonces, si vos tenés un más 1, quiere decir que perdiste un electrón. Ok. Es al revés. ¿Te acuerdas? Al principio me lo habías dicho bien. Cuando fuimos acá. ¿Sí? Sí. Y yo, Sí. y yo agarré y dije, bueno, a ver, le agrego 1. Si vos le agregás un electrón acá, ¿cómo quedaría este helio? Sería, el helio es He. Y como yo le agregué, los electrones tienen carga -1. Entonces si le agrego 1, pum, queda así. ¿Se entiende? Sí. Entonces esto quiere decir que perdió un electrón. Por eso tiene un más 1. Un ejemplo muy típico que incluso creo que está en el módulo tuyo es la famosa molécula de sal de mesa, la sal con la que salamos los alimentos, que es justamente la unión entre un átomo de sodio, Na, y un átomo de cloro, que se llama cloruro de sodio. La sal de mesa es cloruro de sodio. El cloro es otro elemento químico que está en el grupo 7A, o sea en el 17, cuyo símbolo químico... eso no sé si lo sabés, el tema de los grupos y periodos.
Básicamente vos, grupos y periodos es filas y columnas. O columnas y Ok. filas. Entonces, fíjate que en tu tabla periódica, arriba de los elementos, tenés algún números. Sí, Que puede ser en árabe o en romanos. ¿Digo bien? sí, Bueno, sí, sí, sí. andate a la columna número 17 Sí, acá lo tengo claro. y bajás dos casilleros, ¿ves? Ujú. Bueno, entonces el cloro está en el grupo 17 o 7A, creo que tu tabla periódica también dice 7A en romano, Sí, y el periodo 3. Anda con el dedo hacia la izquierda y vas a ver que te chocas contra el número, contra la fila 3. sí, sí, sí. Bueno, esa es otra manera de encontrar elementos químicos en la tabla periódica. Ah, Y eso también va a ser fundamental para el tema de las uniones químicas, porque dependiendo en qué grupo están, va a ser la cantidad de electrones que tienen en la órbita más alejada del núcleo, que son los electrones que se van a poner en juego para formar moléculas. ok. Es un concepto bastante grosso. Los electrones que están más alejados del átomo son los que más fácil pueden abandonar el átomo. ¿Sí? Sí, Entonces son los que sí. se van a poner en juego a la hora de formar moléculas. El sodio le da un electrón al cloro, entonces el cloro queda -1. Ok. ¿Bien? Y el Sí. cloro, indícame vos, ya que le estás tomando la mano, indícame cuál es el Z del cloro y cuál es el A. Y ¿qué me falta? El Z. ¿Y no te acordás cómo es eso? Fíjate que siempre que tenés un ejemplo explicado en el medio de la tabla periódica, abajo del título, tenés un Sí, cuadradito. ¿Qué tenés? ¿El carbono? el carbono. Bueno, ahí tenés todas las referencias. El Z es el número atómico, El es 17. el 17, Ahí va. efectivamente. Este es un cation sodio, un cation +1 de sodio, y este es un anión -1 de cloro. Esto, más adelante, creo que en la segunda guía de ejercicios, justamente termina siendo la molécula de sal de mesa, que se escribe NaCl. Sí. Bien, de Ujú. modo tal que el sodio le da un electrón al cloro, por unas razones que te voy a explicar en otro momento, porque si no es mucha información, Sí. y así logran una mayor estabilidad. Bien.